Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida, pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es Improving Lives, Mejorando Vidas, un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, Mejorando Vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy, si vamos a hablar del cuidado de tu salud mental, pero nos viene a hablar, yo creo que una experta en salud mental porque la vida la ha llevado a convertirse en experta de salud mental. Y creo que les va a encantar este programa. Es un programa que va a estar hecho con mucho corazón y con muchísima buena intención. Hoy vamos a estar hablando sobre un libro fabuloso que le vamos a estar recomendando que se llama Las Palabras del Silencio. Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com. También puedes bajar la aplicación en tu celular, Actualidad Media Group, y de esa forma puedes escuchar no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Como siempre, nos acompaña Susana Pérez en la producción, Tito Silva en los controles y Alejandro Rodríguez en todo lo que tiene que ver con tecnología y redes sociales. Estamos, como siempre, en las redes, Alfredo Ayuda, en Twitter, en Instagram, perdón, en X o en Instagram, y también el canal de YouTube donde puedes escuchar. Y si te gustó este programa, puedes buscar el enlace y se lo envías a quien quieras invitar a que lo escuche también en el canal de YouTube Alfredo Ayuda. Así que, Susanita, es uno de esos programas que yo creo que vamos a disfrutar muchísimo haciéndolo juntos. Sí, definitivamente que es uno de esos programas en los que todos tenemos algo que aprender y nos llevamos a algo que luego nos va a hacer reflexionar, porque sabe que veía en las historias y en las publicaciones de nuestra invitada y ella decía en un momento, yo elegí ser valiente. Y a veces esa valentía como que no la tenemos, como que nos pasa alguna situación y nos dejamos caer, pero ¿cómo podemos entonces elegir ser valiente? Me parece que ella tiene las herramientas para llevarnos a ese ser valiente y sobre todo hablar también de esas palabras del silencio, esas cosas que a veces no se dicen, pero se sienten y qué hacemos con eso que nosotros sentimos, cómo lo manejamos para que no nos permita limitarnos o no nos reste nuestro sueño de elegir ser valientes. Definitivamente que hoy esto es cátedra, tenemos que tomar nota todos y comenzar a aplicarlo en nuestra vida porque yo sé que nos va a dejar mucho este programa de hoy. Sí, y vamos a ir presentando poco a poco y la invitada ya está con nosotros y la vamos a presentar, desde luego, pero es esta de las situaciones que uno escucha con frecuencia, Susana, y dice, uno a veces se queja tanto Sí. hasta que miras a una persona que tú dices, está atravesando otro reto distinto al mío y a lo mejor yo lo puedo ver como un reto más grande que el mío, ¿no? Y uno dice, ay, la verdad que yo no me debería estar quejando. Y yo creo que esto es uno de esos momentos, ¿no te parece? Sí, nos quejamos y a veces hasta nos limitamos, como que decimos, no puedo hacer esto porque, o no voy a hacer esto todavía porque me falta esto, o porque tengo que primero preparar esto. Entonces, ¿por qué a veces hacemos eso tanto si hay otras personas que están dando grandes pasos y que tienen mucho que enseñarnos definitivamente? Ujú. Así que vamos de una vez a presentar, con nosotros está Valentina Medina. El que la ve puede pensar que es una chica que tiene parálisis cerebral y ahí termina a lo mejor la historia al mirarla. Pero yo la voy a presentar a ustedes como autora, la voy a presentar como una guerrera, como una persona que que ha enfrentado a la vida, no solamente con valentía, con dignidad, con buen humor, con todo lo posible positivo que uno pueda enfrentar la vida. Así que con mucho honor y con mucho gusto quiero presentarles y bienvenida a Valentina Medina acá al programa. Qué placer tenerte, Valentina. El placer es todo mío, Alfredo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto tan grande estar aquí contigo y con tu audiencia! Ay, qué linda. A ver, Valentina, para ubicarla inmediatamente, las personas que te miran, como yo decía, lo primero que ven es
que tienes una condición. Y ahí es donde empieza el primer filtro de la gente, ¿no? Y es parte del ser humano, ¿sabes? Yo no creo que es porque la gente es buena o es mala. Es porque vemos, a alguien te parece la cara bonita, te gusta el cabello como lo tiene tal persona, los zapatos que tiene, pero todos pasamos juicio usualmente por lo primero que vemos, ¿no? A las personas para que no te están viendo, vamos a explicar un poquito qué cosa es la parálisis cerebral, ¿no? Por ejemplo, hay un programa que a mí me gustó mucho porque tiene que ver con adicción a drogas, que era Breaking Bad. El personaje principal tenía un hijo, no sé si sabes de esta Sí, serie, sí, muy sí. famosa, ¿no? Y él tenía cerebral palsy, ¿no? Parálisis cerebral. Explícale a las personas que no saben qué cosa es, de qué trata esa condición con que tú vives. La parálisis cerebral es un trastorno motor que afecta el movimiento, el equilibrio, la postura y en algunos casos el nivel cognitivo de estas personas. La mayoría de estas ocasiones, esta discapacidad tiene distintos niveles. Puede ser leve, moderada o severa. La mía va de moderada a severa. Ok, en el ámbito que tiene, o en el área que tiene que ver con la movilidad y la capacidad motora. Cognitivamente, yo no te he hecho ninguna prueba, pero yo creo que a ti no te ha afectado, me da la No, impresión. cognitivamente no, gloria al cielo, no, pero es importante destacarlo porque esta condición tiene una particularidad y es que involucra muchas cosas. Involucra cosas tan sencillas de la vida como poder desplazarte y, por ejemplo, yo me desplazo con andadera. Eso es importante acotarlo. Eh, y también siento que es importante hablar de todo lo que involucra tanto a nivel de las manos, te puede causar temblores en las extremidades inferiores y superiores, puedes tener cierto desequilibrio y es fundamental hablarlo porque ¿qué es lo que pasa? Hay condiciones que son más visibles, pero la parálisis cerebral, si yo estoy sentada como estoy en este momento en una conversación, la gente puede asumir que yo no tengo nada y resulta que tengo un coctelito de cosas que afectan lo más cotidiano que se puedan imaginar, como comer, ducharse, hacer cosas que para los otros pueden ser unas cosas sencillas, para nosotros puede ser una labor titánica. Sí, y eso es algo que quisiera que nos ayudes a entender, porque es que la vida tuya es difícil o es compleja. ¿Cómo tú lo explicas? Porque el que mira dice, exacto, bañarte, moverte, vestirte, son retos grandes, ¿no? Es así, pero yo siempre hablo de complejidad en vez de dificultad. ¿Por qué? La dificultad la enfrentamos todos. La vida es difícil en ciertos puntos para cualquier ser humano. Y porque yo tengo una condición, mi vida no es peor o mejor que la tuya. Simplemente es una característica que lo hace complejo porque necesito ciertas adaptaciones para lograr hacer las actividades cotidianas. Pero las dificultades las enfrentamos todos. La complejidad es que para hacer cosas sencillas necesitamos una mayor ayuda. Ujú. Y yo te voy a hacer unas preguntas que te pedí permiso inicialmente, ¿verdad? Pero antes de entrar a hablar de esas, las palabras del silencio, por cierto, Valentina, vamos a estar hablando en breve del libro que tú eres autora, que se llama Las palabras del silencio. Y yo creo que las preguntas que te voy a hacer tienen que ver con ese silencio, ¿no? Las cosas que la gente a veces no te atreve a pregunttar, ¿verdad? Ese Pero monólogo interior. ajá, pero tú sabes que yo te miro y yo, sí, obviamente, el que te ve moviéndote de más o las manos y demás, sí puede notar que tienes la parálisis cerebral, pero yo quiero conocerte. Dime qué hace feliz a Valentina, qué es lo que Valentina disfruta en la vida, qué es lo que define a Valentina como persona. A mí me define, yo quiero creer que me define la valentía y la alegría. Yo siento que la actitud es fundamental para todo, porque muchas veces no podemos cambiar las circunstancias que nos toque vivir, pero sí podemos cambiar la manera de afrontarla. A mí me hace feliz la música, soy una persona que ama la música, las letras profundas que tienen mensajes. Soy una persona que disfruta muchísimo el mar
y la compañía de su familia. Yo siento que la discapacidad me ha enseñado a valorar las cosas sencillas de la vida, porque como muchas veces he tenido que atravesar momentos difíciles como cirugías y las recuperaciones tan largas que me impiden hacer cosas tan sencillas como poder darme una ducha, siento que todo eso me ha preparado y me ha formado para disfrutar las cosas sencillas de la vida, como un atardecer, la compañía de la familia, poder tomarse un café, poder cantar. Es un privilegio y yo siento que muchas veces vivimos en automático y no estamos conscientes de los privilegiados que somos en la vida. Qué hermoso escucharte. Amigos, estamos hablando con Valentina Medina, es autora de un libro que se llama Las Palabras del Silencio. Estamos hablando sobre, ella vive con un diagnóstico de parálisis cerebral le preguntábamos, ¿no? Sobre este diagnóstico y quién es ella y qué la hace feliz. Me encanta cuando tú dices qué es lo que te define a ti tu valentía. El nombre tuyo es tan apropiado, ¿no? Valentina la Valiente. Me encanta. Y con la felicidad es la otra cosa que a ti te define. Y me hablaba de la música, que te encanta la música, sobre todo las líricas profundas. Y la pregunta que me vino a la mente es, ¿cuáles son tus canciones favoritas? ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es el playlist de Valentina en este momento? Mi playlist puede ser de muchas baladas como Franco De Vita, como Cani García, como Fonseca, son cantantes que yo admiro profundamente porque siento que cada letra es con tinta del corazón y eso me identifica mucho. Independientemente de las condiciones que esté pasando en la vida, la música siempre me anima a salir adelante porque siento que tiene un mensaje muy poderoso que se combina con la melodía. Y por ahí también va mi coqueteo con la literatura a través de la música también un poco. Desde luego, desde luego. Eso, entonces, lo que te hace feliz, el escribir, la literatura, la música, o sea, tienes esa vena de artista. ¿Qué es lo que te da paz? ¿Dónde encuentras tú la tranquilidad? ¿Qué es lo que te trae armonía a tu vida? Me trae armonía en mi vida que mi familia esté bien, compartir con los míos me da paz y sentirme bien conmigo misma, que me costó mucho, me costó muchísimo tiempo estar en paz conmigo. Y si hoy justamente una persona me preguntaba, ¿para ti qué es el éxito? Para mí el éxito es estar en paz. Y yo creo que la paz se consigue a través de la aceptación, que se dice muy fácil, pero conseguirlo no es tanto. Wow, qué poderoso lo que estás diciendo, ¿no? Y uno a veces enfrenta problemas en la vida, y te hablo yo, uno a veces está enfrentando cada problema y uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a poder con esto, ¿no? ¿Dónde encuentras tu respuesta a esa pregunta? ¿Dónde están esas palabras del silencio? Cuando tú tienes esos momentos que estás frustrada, te sientes que estás a punto de tirar la toalla, la parte humana de uno, ¿no? La parte de que uno dice que no puedo. ¿Dónde tú encuentras esa fortaleza? Yo encontré la fortaleza, primero soy una persona de mucha fe, pero debo confesar que hubo un tiempo de mi vida, en la adolescencia justamente, que yo estaba muy peleada con la vida y tenía mucha rabia porque pensaba que no era justo todo lo que yo estaba atravesando. Soy la única persona con discapacidad en mi familia, yo no le veía sentido. Esta discapacidad me acompañaba desde el nacimiento, yo no encontraba respuestas desde el dolor. Y cuando tú tienes tanta rabia adentro, hay una sola respuesta muy dolorosa que es la que consigues y él no es justo. Y esa respuesta es lo peor que nos podemos dar, porque esa respuesta nos invita al victimismo. En cambio que cuando nosotros aceptamos nuestra realidad, pero con esto quiero decir que es todo un proceso, yo diría que hasta puede ser un duelo aceptar una discapacidad, porque primero está una etapa de negación en la cual tú quieres encajar y a como dé lugar, quieres negar todo lo que tenga que ver con la discapacidad. Yo pongo un ejemplo muy sencillo porque siento que las personas funcionamos mejor con ejemplos. Yo por muchos años me negaba a salir con la andadera en las fotografías
Y eso no significaba que no la necesitaba. Y todo el mundo que me conoce sabe que la necesito. Pero para mí era fundamental parecerme a los demás, encajar. Cuando tú te desligas de eso y te propones a conocer tu esencia, a quererte tal cual como eres, la vida te cambia por completo. Pero con esto me refiero a que es un proceso muy duro, porque para llegar a ese punto tienes que encarar frente a frente el verdugo que puede ser tu mente, que puede ser tu peor látigo, y te tienes que romper a veces en muchos pedazos y enfrentar el dolor para poder sanar. Y no, yo creo que la gente no termina de sanar, pero ir aceptando la vida tal cual como es. Yo creo que ningún proceso está completo hasta que partimos a otro plano, pero sí siento que es nuestra decisión o nuestra elección cómo afrontarlo. Qué tanta sabiduría en tus palabras, Valentina. La verdad que motiva escucharte porque vienen del corazón y son palabras muy ciertas, ¿no? Y obviamente tienes mucho que brindar. Estoy seguro que tu libro no lo he leído, espero leérmelo. Va a brindar y va a ayudar a muchas personas. Yo comparto en ocasiones con tranquilidad ya hoy en día mi problema de que tuve de adicción a los medicamentos del dolor, los opiáceos después de una cirugía. Yo comparto mucho con los pacientes y a lo mejor vas a poder entender bien lo que voy a decir. De los momentos más difíciles en mi vida es cuando más yo he aprendido, ¿no? Y yo me vi de ambulante, yo me vi inyectándome heroína 10 veces al día, y esto no es una competencia, ¿no? Pero tú opinas lo mismo, de los retos más grandes es donde más fortaleza tú encuentres o donde más has aprendido sobre ti misma, porque es lo que yo a veces interpreto en todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Yo siento que en nuestra debilidad se puede transformar en nuestra mayor virtud. Yo por mucho tiempo me quería alejar de todo lo que tenía que ver con la discapacidad, hasta que descubrí que la discapacidad se puede transformar en una virtud, porque sí, tengo muchas carencias de muchas cosas físicas que no he podido desarrollar y que nunca podré desarrollar, porque es importante decir que una condición, aunque no es degenerativa, también trae consecuencias con las que tú tienes que vivir a lo largo de la vida. Pero ¿a qué me refiero con virtudes? Y lo reflejo mucho en el libro. Gracias a la discapacidad yo desarrollé la virtud de escuchar, porque como no me puedo mover tan fácil de un lado a otro, paso el mayor tiempo sentada y en reuniones sociales la gente se me acerca en principio para hacerme compañía, pero después para hablarme. Y en esa conversación ellos sienten una especie de confianza y terminan contándome cosas que no le atreven a decir a los demás por vergüenza. Y con lo que me refiero en aprender a escuchar, es aprender a escuchar, pero acompañar en el silencio. No necesariamente tienes que dar una respuesta. A lo mejor la persona lo que necesita es vociferar su monólogo interior para él mismo conseguir su propia respuesta. Nada más necesita que lo acompañe en el silencio. Y esas son una de las grandes herramientas que me ha brindado la discapacidad. Entonces sí, nuestras debilidades se pueden transformar en una gran virtud. Quiero leerte un par de comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales, @Alfredo Ayuda, pero hay un concepto, te estoy escuchando, y un concepto que yo creo que tú entiendes perfectamente, ¿no? En el proceso de recuperación, yo enfrenté, un día me empezaron a explicar y he tenido que ir a poco aprendiéndolo, y es el concepto que no sé si has escuchado alguna vez, que es, en inglés dicen hug the cactus, es abraza tu cactus. Y cuando yo me lo dijeron la primera vez, no entendía qué me querían decir. Dice, sí, sí, es un cactus. Tu problema de adicción es como, tienes que abrazarlo, es parte tuya. El reto que tú te estás enfrentando, en vez de pincharte y pincharte y alejarte y no querer enfrentarlo, tienes que abrazarlo. Sí, te va a pinchar, te va a doler, pero tienes que aceptar ese dolor y hacerlo parte tuya para que entonces puedas crecer y transformarte. No sé si hace sentido para ti esto que estoy diciendo. Es así, hace mucho sentido. Yo tuve que enfrentar cara a cara, metafóricamente, mi discapacidad.
y hablar con ella y abrazarla. Decir, yo sé que tú estás aquí y te honro por todo lo que me has permitido, porque si bien tengo una discapacidad, también es verdad que soy afortunada de estar aquí, porque hay gente con mi discapacidad que no lo logra y eso también es una fortuna que entre las estadísticas yo no esté tan comprometida. Pero con esto también quiero hacer una salvedad. Y es que sí, hay que abrazar a nuestro cactus, pero también siento que es muy importante, aunque yo soy una bandera del positivismo, también siento que es muy importante permitirse sentir y permitirse por un día por lo menos, o por el tiempo que sea necesario quedarse en derrota, sentir todo lo que llevas adentro y poder soltarlo, poder darte el permiso de, ok, hoy no voy a estar bien, yo sé que mañana puede ser otro día, pero hoy me doy el permiso de derrumbarme porque yo siento que cuando uno se da ese permiso es donde tú puedes engranar mejor todas tus piezas para volver a comenzar. Qué palabras con sabiduría. Amigos, estamos hablando con Valentina Medina, que es escritora, autora del libro Las Palabras del Silencio. Y vamos a hablar del libro en un minuto, pero tengo aquí a Teresa que nos escribe a través de redes sociales y la leo. Teresa dice, mi nieta fue diagnosticada con Asperger, que es uno de los diagnósticos dentro del espectro del autismo, ¿no? Dice, todos en la familia lloramos ese día, pero la veo tan feliz que ella resultó ser nuestra fuerza para entender. ¿Te hace sentido lo que dice Teresa aquí? Sí, me hace sentido porque yo siempre digo que diagnóstico no es pronóstico. Un diagnóstico forma parte de las estadísticas y está bien. Eh, es labor del médico decirte todo lo que conlleva esa condición o esa enfermedad en dichos casos, pero en el caso de la parálisis cerebral y del Asperger es una condición y siento que puede transformarse en una lección tanto para esa persona como para la familia. Y siempre que eso se trate como una característica, que es, que no te defina, tú puedes llegar muy lejos independientemente cuál sea tu diagnóstico. Siento que se puede transformar en una virtud y en una misión para la familia que te rodea. Eso te fortalece. Tienes dos opciones, o te debilita como familia o te fortalece. En mi caso, en mi familia nos ha fortalecido porque hemos tenido que aprender a trabajar en equipo desde el primer día. Y en un principio a mí me molestaba que necesitaba ayuda para hacer tantas cosas, pero después entendí que trabajar en equipo es una virtud fundamental que muchas personas no logran desarrollar y a lo largo de toda su vida. Entonces, esa condición puede representar hasta una especie de bendición para esa familia. Le puede mostrar todos los valores y todo lo que tienen dentro para salir adelante y eso es fundamental. Exactamente. Valentina, tu libro se llama Palabras del Silencio, Las Palabras del Silencio, es el título correcto. Vamos a entrar un poquito a esas palabras del silencio. Em, Hay esos momentos donde sí, te vemos como autora, te vemos como alguien pensadora, filósofa, motivadora, pero hay personas que te miran y te miran con lástima, ¿verdad? Esos momentos, en inglés dicen awkward, esos momentos extraños donde vienen esas miradas, no saben qué decirte, a lo mejor no se te acercan. ¿Qué te pasa a ti por tu mente? ¿Qué emociones provocan en ti? ¿Y qué le podemos decir a esas personas que están en ese momento, que están en esa situación o analizándolo de esta otra forma? ¿Cómo entramos a esta conversación? En un principio debo admitir que me incomodaba e incluso me molestaba, pero con los años y con la terapia psicológica he aprendido que lo que las personas ven en ti es su reflejo. Y
si ellos sienten que te tienen que tener lástima, es porque hay algo de ellos que no se han atrevido a soltar y, y tienen una especie de lástima guardada, pero no es contigo precisamente, es algo que ellos tienen que resolver. Y yo he aprendido que con una sonrisa, yo combato todo con una sonrisa y esas miradas las combato con una sonrisa. Y se quedan aún más pensando y mirándome hasta que se me acercan. Hay personas que me han dicho, pobrecita niña, tú estás bien fregada en esta vida. Yo lo que hago es reírme. He aprendido a reírme porque siento que el humor es fundamental. Esa persona que me está diciendo esas cosas a lo mejor tiene muchísimas más cosas que enfrentar que yo, solo que no se ha dado el permiso de enfrentarlo y lo tiene que llenar de otra manera en un espejo. Pero no es conmigo, es con él. Eso me costó muchísimo entenderlo. Pero hoy en día lo sé, lo acepto y lo abrazo. E incluso le doy permiso a esa persona para que abra una conversación y podamos entendernos y conocernos como seres humanos. Y eso es una cosa maravillosa que me ha permitido la discapacidad, poder enfrentarla y poder socializar con las personas desde otro punto de vista, porque muchas personas te juzgan desde esa primera carátula, desde una niña con andadera. Pero después se te acercan y te conocen como ser humano y ven que eres tal cual como cualquier otro ser humano, simplemente con una característica. Con esto voy a que hay que ser empáticos porque no sabemos lo que las personas estén pasando y debemos aprender a ver más allá de una carátula. Y eso no va solo con un libro, sino con la vida. Ujú. Tenemos que ir a una breve pausa, pero antes de ir a la pausa, quiero que nos digas dónde pueden conseguir tu libro, nos hables del libro y cuando regresemos de la pausa vamos a entrar directamente a hablar un poquito más sobre el libro, pero nuevamente, cómo las personas pueden encontrar tu libro y cómo te pueden seguir en redes sociales. Pueden encontrar el libro a través de Amazon en formato físico y en formato digital y me pueden encontrar en las redes sociales como soy Valentina Medina. Y el libro que pueden encontrar en Amazon, de las dos formas, el título es Las Palabras del Silencio. Y la autora es nuestra invitada hoy, Valentina Medina. Valentina, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en el día de hoy tenemos una autora, ella yo la considero pensadora, filósofa si quieren, motivadora si quieren. Ella se llama Valentina Medina. Hay personas que lo que ven es su discapacidad, la parálisis cerebral, pero ella está con nosotros como autora del libro titulado Las Palabras del Silencio. Bienvenida de vuelta, Valentina. Antes de entrar a hablar directo del libro, tengo un comentario aquí en redes sociales también que te quiero leer, pero al terminar, y estábamos hablando de las personas que te ven y lo que ven es la discapacidad y lo que piensan, y tú decías, y me pareció tan interesante, que yo lo que quiero es que me conozcan. Y yo, la pregunta que te tengo ahora es, ¿qué es lo que te gustaría que la gente conociera de ti? ¿Qué es lo que más te gustaría y qué es lo más que te gusta de ti? Vamos. A mí me gusta la disciplina que tengo, la valentía, el sentido del humor que lo he desarrollado gracias a la discapacidad. Me he aprendido a reír de mis dificultades y siento que es una herramienta súper poderosa. Me gustaría que la gente me recordara como alguien amable, feliz y sobre todo familiar. Qué bonito, qué bonito. Y así es como lo transmites, ¿sabes? Eso mismo que estás diciendo es lo que yo estoy viendo. Así que tenemos a través de redes sociales Alfredo Ayuda, que estamos para comentarios para Valentina, aunque este yo creo que viene dirigido a mí. Laura nos escribe, dice, ¿qué apoyo espera alguna persona con discapacidad, doctor? Saludos. ¿Qué esperas tú? Yo le voy a contestar, pero ¿qué esperarías tú?
¿Qué apoyo esperarías tú? El apoyo para mí es algo muy sencillo. Es primero en lo físico, una mano ayuda. Con una mano podemos llegar hasta el fin del mundo, pero más allá de un apoyo físico es hacernos sentir igual, porque somos iguales. Yo siento que lo que falta es que lo extraordinario se vuelva ordinario. Muchas veces lo que queremos las personas con discapacidad es ser ordinarios, en no en el sentido de peyorativo, sino en el sentido de vernos igual a los demás y ser valorados tal cual como somos como personas, porque muchas veces en ámbitos profesionales o escolares te, te dan de menos porque tienes una discapacidad. Y yo creo que la dignidad y el valor del ser humano va mucho más allá de una discapacidad. Una discapacidad es solo una característica que lejos de desvalorarte te debería potenciar. Y eso se va a lograr siempre y cuando tú lo transmitas. Porque yo siempre digo que las personas no pueden esperar de los demás algo que no tienen en su corazón. Que es cierto, que es cierto. Y para contestarle la pregunta aquí a Laura, ¿qué esperan, qué apoyo se espera a alguna persona con discapacidad? A lo mejor no sé qué mucho más añadir a lo que has dicho, pero ellos esperan que tú los veas como seres humanos, como individuos, como personas. El apoyo que tú le puedes dar es tratarlo, como decía ella, normal. El que tenga una discapacidad no lo hace roto ni defectuoso, lo hace distinto. ¿Cómo tú quieres que te traten si tú tienes el pelo castaño, rubio o pelirrojo? Tú quieres que te traten. La persona, el apoyo que tú le puedes dar es que la encuentres, como yo digo, la encuentres donde esa persona está. Está con una limitación en un área, pero lo que quiere es que tú la encuentres con todas las demás cosas que la hace a esa persona. Porque no, la discapacidad no define al individuo, solamente establece unos límites que tiene en un área. Todos tenemos límites, ¿eh? Algunos que tienen el límite que no saben manejar la frustración, no tienen buen sentido del humor, hay otros que son gente enojada todo el tiempo. Todos tenemos límites, ¿eh? Algunos tenemos límites para interaccionar con los demás, X. Pero la persona con una discapacidad lo que quiere es que tú puedas ver más allá de su discapacidad. Eso es todo. Entonces, sí, hay veces que le hace falta que le ayudes a levantarse o que le ayuden en algo físico, o de acuerdo a la discapacidad, pero tienes que ir más allá de eso. Hay muchísimo más detrás de esa discapacidad. Es lo que yo le diría. No sé qué opinas tú de lo que dije, Valentina. Totalmente de acuerdo, una discapacidad no te define, es una característica que incluso te puede potenciar, pero yo siempre digo que te potencia siempre y cuando tú lo veas de esa manera, porque no puedes esperar de los demás algo que no crees ni tú mismo, entonces ahí es donde va el trabajo personal de cada quien. Claro, y si te das el tiempo de encontrar que la persona es creativa, tiene buen sentido del humor, ahí es que vas a encontrar la riqueza de la persona, al ser humano lo vas a encontrar. Lo otro es como que tú me digas, tú eres gordito, tú eres flaquito, tú eres más atractivo, eres más fea, eso no me dice quién eres tú, eso me dice cómo tú te ves, ¿no? Así que cuando tiene que ver igualmente con una discapacidad, tienes que ver mucho más allá. Eso va a hablar, yo creo que Valentina lo describió perfectamente al comienzo. Eso va a hablar de ti, no de Valentina. El cómo tú trates a Valentina ante su discapacidad no habla sobre la discapacidad de Valentina. Eso va a hablar de tu limitación como ser humano de poder ver o no más allá de esa discapacidad, ¿no? Es como yo lo pondría, sin Es, insultar a nadie. es así. Y es un reflejo, y no es por insultos, sino que muchas veces somos un espejo que los demás necesitan para enfrentar sus propias realidades. Ujú. Entonces, Valentina, vamos a la parte sabrosa aquí. Escribiste un libro, como dice el cuento, es una de las cosas que uno debe hacer en la vida, escribir un libro. Cuéntanos qué te llevó a motivar, creo que tengo algo de idea, qué te llevó a motivar el libro y de qué trata el libro, qué es el mensaje que tú quieres llevar con tu libro.
Cuando yo terminé los estudios en el colegio, empecé a incursionar en la literatura porque siempre me había llamado la atención y un poco en la adolescencia fue una herramienta que me sirvió muchísimo como desahogo. De hecho, fue una herramienta que me recomendó mi psicoterapeuta porque muchas de las veces tenía em, cosas guardadas, silencios que no me atrevía a decir. Te quiero preguntar, ¿quién es tu autor favorito? ¿O tus autores favoritos? Mi autora favorita es Isabel Allende. Esa mujer ha marcado mi vida como lectora para bien. Pero hay muchísimos que me gustan, como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar. Pero Isabel Allende, sin duda, para mí se lleva el premio. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿de qué trata el libro? ¿Cuál es el mensaje que estás llevando? ¿Qué debe esperar las personas que lean el libro? El libro, más allá de la discapacidad, y eso lo quiero dejar muy en claro, porque no necesitas tener discapacidad o alguien con discapacidad cercano para poder sentirte identificado de este libro. Este libro te invita a hacer un viaje por las complejidades de la vida, tanto interpersonales como íntimas. Explora los silencios que nos unen, que muchas veces pueden ser más poderosos que las palabras. ¿Por qué habla de la discapacidad? Porque cada cuento se refiere a una característica cotidiana, por así decirlo, que afrontan las personas con condiciones especiales, como la manera de comer, de nadar e incluso hasta de enamorarse. Pero esas son complejidades que sí es verdad que a nosotros se nos dificultan más, son son únicas para todo el mundo y nos pueden identificar como seres humanos, porque todos tenemos dificultades y todos tenemos silencios que no nos atrevemos a contar por vergüenza o por temor a ser juzgados. Hay tantas cosas ricas en lo que estás diciendo, pero dijiste ese silencio que nos une. ¿Qué significa el silencio para ti o qué es el silencio para ti y cómo es que nos une? Si pudiera explicarnos un poquito más. El silencio para mí es la introspección, es eso que tenemos guardado, que incluso yo diría que es nuestra esencia, es lo que somos, que muchas veces no nos atrevemos a contarlos por esa necesidad que nos ha impuesto la sociedad de encajar y muchas veces no nos atrevemos a ser tal cual como nosotros queremos ser. Pero como digo, todo el mundo funciona mejor con ejemplos y lo cuento en el libro. Por mi discapacidad, a mí se me dificulta cortar la comida o comer alimentos con la mano, como son pizzas, hamburguesas, perros calientes. Y por mucho tiempo yo me negaba a comer en público porque no quería que la gente me viera haciendo un desastre. Y eso iba más de mí que de la gente, iba de mi aceptación hacia mi condición. Pero son tantas cosas que tenemos guardados los seres humanos que no nos gustan y que muchas veces pueden transformarse hasta en una virtud de cierta manera o incluso porque yo siento que cuando las personas tenemos alguna dificultad cometemos el error de pensar que eso solo nos pasa a nosotros. Si nos abrimos y nos rodeamos de nuestras personas vitaminas, podemos encontrar que esas dificultades, en vez de separarnos, nos pueden unir. A eso me refiero con los silencios, que muchas veces son más las cosas que nos unen que nos separan, pero no nos atrevemos a decirlo en voz alta, porque queremos encajar. Queremos encajar, eso es algo que es tan cierto. Todas las personas queremos pertenecer y ese es el reto que a veces presenta cuando hay una discapacidad, ¿verdad? Quiero ser parte yo quiero ser parte de la tribu, yo quiero ser uno más en ocasiones. No quiero resaltar, solamente quiero pertenecer, ¿no? Convertir lo extraordinario en ordinario, exactamente, pertenecer. Pero hay que tener mucho cuidado
Claro que pertenecer es importante y eso le da sentido de arraigo, pero hay que tener mucho cuidado porque en esa necesidad muchas veces perdemos nuestra esencia y eso es lo que Ujú. tenemos que valorar como seres humanos. ¿Hay algún mensaje especial en adición dentro del libro? El que lo lea, ¿qué es lo tú crees que va a llevarse la persona que lea tu libro? Las palabras del silencio. Yo creo que se pueden dar cuenta que la discapacidad es solo una característica y que con una sola mano amiga podemos incluirnos perfectamente a la sociedad. Pueden saber cómo funciona la psiquis de una persona con discapacidad y así darse cuenta que somos tal cual como cualquier persona del mundo, una persona común, simplemente que necesita una ayuda y sí, podemos resaltar, pero no precisamente por la discapacidad, podemos resaltar porque para muchas personas, y eso me ha costado entenderlo, puede ser de admirar que nosotros nos sobrepongamos a la vida, pero para mí no, yo no lo veo como un reto, yo lo veo como yo quiero vivir y no vivir en automático, vivir en conciencia y que cada día cuente. Y para eso hay que sobrellevar la condición. Pero más allá del heroísmo, que no lo quiero tocar en el libro y siento que lo manejo muy bien, es convertir lo extraordinario en ordinario y que con una mano amiga podemos comernos el mundo. Muy cierto. Es un reto hacer relaciones nuevas, amistades nuevas. Es un reto encontrar pareja. Estas son las preguntas difíciles que hay veces que la persona no se atreven a hacer, ¿no? ¿Cómo tú le haces frente a ese reto? Encontrar pareja puede ser un reto, pero más que todo en la adolescencia diría yo que puede ser un reto mucho mayor, porque en esa época las personas buscan un prototipo y uno con una andadera se aleja muchísimo de ese prototipo. A lo mejor con el paso de los años entendemos que hay mucho más allá de la portada de alguien, que si nos damos el permiso de acercarnos a esa andadera y quitarla y conocer a esa persona tal cual como es, podemos encontrar muchas riquezas, pero sí es totalmente complicado, pero yo siento que no es por maldad, es por desinformación. Yo siento que muchas veces las personas lo quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo. Y es ahí donde radica la importancia de la información, de volvernos un eco de la discapacidad para que cada vez sea algo más sencillo incluirnos en la sociedad. Tú dices con claridad, no saben cómo hacerlo. Explícale cómo hacerlo. Es una manera muy sencilla, es acercarse como cualquier persona. Es una conversación como lo harías con cualquier otra chica o cualquier otro chico, según el caso. Yo siempre, en las oportunidades que me ha tocado, yo siempre digo, olvida la andadera, la pliego y la pongo de un lado, obliga a la andadera. Olvida la andadera, olvida los aditamentos, ve a la persona, porque muchas veces nos queremos enfrascar en lo que vemos y no en lo que sentimos. Y otra cosa muy importante es que hay que tener cierto entendimiento y cierto valor para defender ese sentimiento y esa relación, porque muchas veces también esas personas se pueden sentir juzgadas en algún momento por empezar una relación con alguien con discapacidad. Y hay que tener mucha entereza para defender lo que tú quieres sin dejarte llevar por los prejuicios. ¿Cuál tú dirías, Valentina, que son los valores más importantes para ti
o cuáles son los valores que tú crees que personas que te conozcan van a encontrar en ti como un ser humano y cuáles son las que tú buscas en a las personas que conoces? O sea, para ti hay alguna jerarquía. Yo creo que hay muchos valores que son importantísimos. No es que hay unos más grandes que otros, pero de los que te vienen a mente, hay unos valores que tú crees que son los más que te reflejan. Sí, hay valores que son inquebrantables como el respeto, la lealtad, el amor propio. Yo siempre he dicho que quiero que esa persona tenga amor propio porque siento que tú no puedes dar lo que no tienes. Y que sea muy familiar, porque a mí en mi casa siempre me ha dicho, si alguien quiere a su papá y a su mamá, es buena persona. Si tú ves que quiere a los suyos, te puede querer a ti. Qué bien, qué bien. Valentina, hay personas que andan por la vida quejándose y andan por la vida diciendo que es muy difícil, que la vida los ha maltratado, que la vida los ha... bueno, y en muchas ocasiones no es que están lejos tampoco de la verdad, ¿eh? Vienen de otro país, perdieron títulos, perdieron cosas, comodidades en su vida. La historia de muchos inmigrantes y sobre todo el inmigrante venezolano en este país, ¿no? Llegaron y se desconectaron y están viviendo una vida y sienten que están sufriendo esta vida. ¿Qué le puedes decir a esas personas, no? Porque nuevamente como pensadora, te digo, como alguien que creo que tienes esa profundidad de entendimiento como para poder decirle, "Ven acá chico, déjate tonterías, ¿no? O vamos a ponerlo en perspectiva. Cómo tú le contestas? Que su sentir es válido, pero que depende de él salir de ese hueco, de ese hoyo que a veces nos cavamos nosotros mismos. Sí, yo no digo que no hayan dificultades y muchas veces la vida se ha maltratado a personas, no digo que no, pero es nuestra responsabilidad afrontar nuestra vida. Y también hay algo muy justo que viene en este momento, que es algo que siempre me ha dicho mi mamá. Hay que darle la justa medida a los problemas, porque siempre que nos sentimos mal, tendemos a magnificar las cosas. Y cuando magnificamos las cosas, nos vamos del lado del pobrecito y el pobrecito no nos lleva a ningún lado. Nadie es pobrecito. El po- Nadie es pobrecito. El pobrecito se limita al solo decirlo. Siempre y cuando tú sepas que el control y la lección de tu camino lo tienes tú, estás listo en el sentido de que los problemas no se van a ir, pero sí tienes las herramientas correctas para afrontarlo, puede salir más rápido de la tormenta, pero yo siento que es eso, es darle la justa medida a las cosas y no magnificar los problemas. Sí, hay que validarlos, porque yo tampoco estoy de acuerdo con el positivismo tóxico, porque siento que si nos guardamos y nos guardamos, eso se puede transformar incluso hasta en enfermedades, cosas que no queremos. Pero sí, hay que darle la justa medida a las cosas para poder salir adelante. Ciertamente, ciertamente. Y tiene que ver con este último comentario que tenemos acá de redes sociales que te voy a leer en un minuto, pero yo solamente le añadiría a eso que acabas de explicar, es, tú nunca vas a poder ayudar a nadie que tú le tengas lástima. Eso es así. Si tú le tienes lástima a alguien, no tienes que revisarte porque nunca vas a hacerle de ayuda a esa persona, ¿no? No, nunca va a serle de ayuda porque tienes algo que tú tienes que arreglar. Porque volvemos a lo que hablábamos anteriormente. Lo que tú sientas por esa persona es un reflejo, aunque sea inconsciente, de lo que tú estás viviendo o de lo que tú estás atravesando. Primero te tienes que ayudar a ti para poder ayudar al otro. Es como cuando vamos en un avión y dicen que en caso de descompresión te tienes que poner la mascarilla primero antes de ayudar al niño. Es más o menos igual. ¿Mm? ¿Qué es lo que es el oxígeno para ti? ¿Qué te da a ti oxígeno? ¿Dónde lo encuentras, esa mascarilla? En mi familia, en la música, en el mar, para mí el mar es poderosísimo.
y en las risas. Pero en la risa de lo cotidiano, de lo sencillo, de un chiste, de una película, de disfrutar lo sencillo, eso es oxígeno y siento que eso es fundamental porque muchas veces vivimos en automático, pero vivir Mm. en conciencia nos cuesta muchísimo. Tengo este comentario de Mariana que lo viene a través de redes sociales, Alfredo Ayuda, y Mariana nos escribe, dice, ¿qué piensas de las creencias limitantes? Creo que hemos tocado un poquito en esto, pero dice, ¿cómo puedo evitar que esto venga a mi mente? ¿Alguna vez le pasó a Valentina? No puedes evitar que venga a tu mente, porque eso siempre va a pasar en algún punto de la vida. Pero yo siento que cuando tienes las herramientas psicológicas necesarias, aprendes a que el miedo y la frustración siempre van a estar ahí y es importante que estén ahí, en el sentido de que muchas veces te dan advertencias que son fundamentales, pero es tu elección vivir con ese miedo o controlarlo y saberlo manejar y decir, ok, gracias por tu información, pero la última palabra la tengo yo. Y si no sale como esperabas y si el miedo tuvo la razón, puede pasar porque la vida es un sub y baja, pero nunca te vas a quedar con la espina de qué hubiese pasado si yo lo hubiese intentado. Volvemos al vivir en conciencia, al que cuando termine tu paso por este plano, digas, veas hacia atrás como una película y digas, yo he vivido. Y eso para mí es fundamental. Mucha sabiduría que estás comunicando aquí, Valentina, de verdad. Eh, Estamos ya en un par de minutos finales, Valentina. Mensaje final que le puedes dar a las personas que nos estén escuchando y luego vamos a que pruebas promover tu libro nuevamente, dónde lo pueden comprar, cómo te pueden seguir en redes sociales, pero antes que digas eso, quiero que nos des esa palabra final. Dos palabras finales. Nadie se arrepiente de ser valiente. Yo siento que la valentía nos impulsa a cumplir los sueños. Y si algunos no sale bien, no importa, pero lo intentamos. Y segunda frase que para mí en la discapacidad es fundamental. Muchas veces cuando las personas ven que gente con condiciones especiales quieren hacer cosas como ir a la playa o cosas que pueden ser en cierta medida complicadas o tomarse una foto, pueden creer que es cuestión de vanidad, pero no, es cuestión de dignidad. Si necesitamos ayuda para hacer cosas como tomarnos una foto en un mirador, pero no por tener discapacidad no tenemos el derecho a hacerlo. Necesitamos ayuda, es verdad. Pero para lograr una gran meta, todos necesitamos ayuda en algún momento de la vida. Y entonces si lo vemos en perspectiva, todos somos iguales. No es cuestión de vanidad, es cuestión de dignidad. Y yo creo que todos debemos afrontar la vida con dignidad. Es que yo creo que todos tenemos una discapacidad que es lo que nos ayuda a crecer. Algunos son discapacidades que podemos ver y reconocer con facilidad y otros llevamos las discapacidades ocultas o las escondemos en ocasiones, ¿no? Es así las palabras del silencio, que son muy poderosas y tienen un eco muchas veces más profundo que la palabra misma. Valentina, qué alegría, de verdad no te puedo expresar con palabras lo feliz que estoy de poder haber tenido a ti como invitada en el programa de hoy. Vamos a promover ese libro. Las personas que quieran comprar el libro, Las palabras del silencio, ¿cómo lo pueden conseguir? Las palabras del silencio lo pueden conseguir a través de Amazon en formato físico y en formato digital. Y me pueden encontrar a mí en las redes sociales como soy Valentina Medina y me acompañan en esta aventura de silencios y verdades que puede ser la vida. Excelente. En redes sociales, soy Valentina Medina, Es así, ¿correcto? soy Valentina Medina en todas las redes sociales. Valentina, qué placer poder conocerte, de poder hablar contigo. Espero que pueda verte en algún otro momento en persona también.
La verdad que nuevamente te agradezco muchísimo el trabajo que estás haciendo de poder hablar con tanta claridad sobre la vida tuya y compartir tu experiencia. Así que te felicito y te envío un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo, el honor es todo el mío. Fue un gustazo esta conversación. Espero que ayudemos a muchas personas, no desde la sabiduría, sino desde la experiencia, que creo que nos falta un poquito esa empatía con el prójimo. Amigos, gracias Valentina y amigos, es difícil añadir más palabras, solamente les dejo con lo que siempre les digo al final, quiérete y déjate querer.